El punto ANCAP. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. En pleno 2025, la economía española sigue en boca de todos. La inflación, la subida de precios y la asfixia fiscal no son solo titulares en las noticias y se presentan como la realidad que millones de personas viven día a día. Sin embargo, hace ya 2 meses, el presidente Pedro Sánchez, en la inauguración de las Franco-Olimpiadas por el 50 aniversario del fallecimiento de Francisco Franco, comentaba cómo España había progresado y hacía alusión a que el PIB per cápita de los españoles había pasado de 15.000 euros a 31.000 euros desde 1975 a 2023, estando hoy mejor que nunca. Lo primero a tener en cuenta es entender por qué el doctorado en economía del presidente del gobierno es un fraude. Según datos de la Cámara de Comercio de España, la renta per cápita en 1975 era de aproximadamente algo más de 1.000 euros, y en 2023 esta cifra ascendió a casi 31.000 euros. Si Sánchez hubiera entendido los datos que daba, sabría que la renta per cápita de 1.000 euros de 1975, ajustada a la inflación de hoy, sí se corresponde con esos 15.000 euros a los que se refería, y que la comparó con los 31.000 euros de renta per cápita de 2023, pero sin ajustar estos a la inflación actual. Y aquí está la trampa. Para hacer una comparación justa del PIB per cápita de 1975 contra el actual, ambos valores deben ajustarse por inflación y expresarse en la misma unidad de poder adquisitivo real. Dependiendo de los portales y webs donde acudamos, los datos varían, pero lo que es incontestable es que los datos de Sánchez son erróneos, o peor, sesgados adrede. Para mantener el mismo nivel de vida que en 1975, ajustado por la inflación acumulada hasta 2023, el PIB per cápita hoy debería estar en una horquilla que va desde los 170.000 a los 230.000 euros. Por lo que el crecimiento que se debería de haber producido desde esa fecha debería de haber sido de un 1.145% en el peor de los casos. La inflación ha convertido cada euro en una sombra de lo que era, y el Estado, lejos de aliviar la carga, nos vende progreso cuando el sentir general de las familias y de los ciudadanos es que se han empobrecido. Nos señalan que ahora tenemos mayor poder adquisitivo basándose en un solo dato, cuando en realidad el poder adquisitivo real ha caído un 81,94% desde 1975. De nuevo, vuelven a vendernos la moto de que con ellos todo mejora, que son ellos los más cualificados e íntegros para gestionar nuestras vidas y nuestro dinero. Pero claro, cuando hay estados de por medio, podemos esperar lo peor. Los recientes artículos sobre el crecimiento económico de España, el informe Draghi y la sostenibilidad de la economía española destacan la importancia de la intervención estatal y los subsidios como motores del progreso. Y son estos datos en los que nuestros gobernantes se basan para hablarnos de lo bien que va la economía española. El artículo sobre la recuperación económica post-COVID resalta el turismo y los fondos europeos como factores clave. Sin embargo, ambos dependen de la intervención del Estado y distorsionan el mercado. El crecimiento impulsado por el turismo y los subsidios no fomenta la innovación ni la creación de valor real. Al contrario, perpetúa una economía de baja productividad y dependencia. De igual manera, el informe Draghi propone una mayor integración económica en la Unión Europea, lo cual, lejos de liberar a los individuos y empresas de las regulaciones, impulsa una mayor burocracia y control centralizado, limitando la soberanía y la libertad del mercado. Otros artículos sobre el crecimiento de la economía española mencionan el gasto público y las inversiones como factores positivos, pero esta intervención estatal simplemente esconde los problemas estructurales que surgen de la distorsión del mercado, donde el dinero público se asigna de manera ineficiente. Sumado a esto, y volviendo a la frase inicial de Pedro Sánchez, todo empieza con una mentira vestida de verdad. El PIB per cápita se ha duplicado. Como ya hemos comentado, el dinero sin contexto no significa nada. En 1975 con un sueldo se podía comprar una casa y se mantenía una familia de mejor o peor manera. Pero hoy, con 2 sueldos, la población de menos de 45 años apenas paga el alquiler y llena la nevera. ¿De qué nos sirve entonces que el PIB per cápita haya subido? La clave no está en cuánto ganamos, sino en cuánto podemos hacer con ese dinero.
Y ahí entra el enemigo invisible que ha carcomido nuestro poder adquisitivo, la inflación. La inflación no es un fenómeno natural ni algo inevitable. Es una estrategia, una herramienta del Estado para empobrecernos sin que nos demos cuenta. Cuando imprimen más dinero sin respaldo, cuando se endeudan sin control y cuando los bancos centrales manipulan las tasas de interés, lo que están haciendo es quitarle valor a cada euro que tenemos en el bolsillo. Es un robo silencioso, un impuesto que nadie votó, pero que todos pagamos. El euro, lejos de ser una herramienta que favorezca el crecimiento económico, ha resultado ser un freno para la economía española, especialmente cuando se trata de la inflación y el empobrecimiento sistemático del poder adquisitivo. Al perder España el control sobre su política monetaria, su capacidad para manejar la inflación se vio gravemente limitada. En lugar de poder devaluar su moneda o ajustar la oferta monetaria para estimular el crecimiento económico, España quedó a merced de las políticas del Banco Central Europeo, cuyas decisiones no siempre se alinean con las necesidades de la economía española. Paradójicamente, las políticas monetarias expansivas del Banco Central Europeo, como las tasas de interés bajas y el quantitative easing, han ayudado a sostener la economía española a corto plazo, pero también han contribuido a un empobrecimiento generalizado, pues son formas de manipulación económica y un robo encubierto. Si España hubiera tenido mayor control sobre su propia economía, podría haberse limitado o eliminado la emisión estatal de dinero y fomentar así un sistema más saneado y estable con los años. Aunque la idea de que personas indocumentadas como Cristóbal Montoro o María Jesús Montero pudieran tener la capacidad de modificar la cantidad de dinero en circulación es algo que debería asustar a cualquier persona sensata. Como ya hemos comentado, que España no pueda enfrentar la inflación de forma autónoma ha resultado en el empobrecimiento sistemático del poder adquisitivo. Se ha convertido, ahora sí, en una consecuencia inevitable de un sistema económico sin control sobre su propia moneda. En 1985, prácticamente se llenaba un carrito de la compra con 5.000 pesetas, unos 30 euros actuales. Hoy, con esos 30 euros, apenas llevamos una bolsa en cada mano. En los años 90 un litro de gasolina costaba en torno a 60 céntimos. Hoy el precio ronda 1,60 euros el litro y más de la mitad del precio son impuestos. Comprar una casa en los años 70 requería una media de entre 5 y 7 años de salario. Y hoy, la media para pagar una hipoteca se sitúa generalmente entre los 20 y los 30 años. Y aunque hay casos de amortización anticipada que reducen este periodo a alrededor de 15 años, en muchos casos se debe a la venta de la propiedad antes de finalizar el plazo. La inflación ha sido devastadora, pero la segunda gran trampa es la narrativa que los medios y los economistas afines al poder nos intentan vender. ¿Cuántas veces hemos escuchado en televisión o en radio que la economía española es un ejemplo de recuperación? ¿Cuántos tertulianos han repetido como loros que España es la locomotora de Europa? Antonio García Ferreras, por ejemplo, ha comentado varias veces en una oda al keynesianismo que España va bien, que no hay de qué alarmarse con la inflación, porque el consumo sigue fuerte. Nadia Calviño, como ministra de Economía en el programa de Carlos Alsina, dijo que España está mejor que nunca. Antena 3 Noticias, por su parte, con sus gráficas y encuestas bien seleccionadas, nos ha vendido la idea de que la gente percibe la economía mejor de lo que parece. Nos machacan con esta idea porque necesitan que creamos que el problema no es el sistema. Además, los impuestos han subido hasta niveles insostenibles, y podríamos pensar que, como nos dicen nuestros gobernantes, los impuestos los pagan los ricos. Pero lo que no nos dicen es que tan solo el 1% de la población española supera los 100.000 euros anuales. ¿De verdad hay personas que piensan que aunque le quitásemos el 100% de lo ganado a este pequeñísimo porcentaje de la población, solucionaríamos algo? ¿Es una locura pensar que son las clases medias y bajas las que de verdad llevan la mayor parte del peso fiscal? En los años 70, el IRPF afectaba menos a los sueldos medios porque el sistema era diferente y había menos retenciones sobre los salarios. Hoy, aunque el tipo efectivo de IRPF está entre el 15 y el 25%, si sumamos cotizaciones sociales y otros impuestos sobre el trabajo, el porcentaje total que pierde un trabajador medio puede rondar el 35 o 40% de su salario bruto. En 1986, al entrar en la Comunidad Económica Europea, España introdujo el IVA al 12%. Hoy está al 21%. Y por otro lado, los impuestos especiales han hecho que la luz, la gasolina, la vivienda y prácticamente cualquier bien de primera necesidad sea inasumible para muchas familias que tienen que ajustarse el cinturón cada vez más. Eso sí,
Contentémonos porque tenemos productos con el IVA reducido. A pesar de que los números aportan una clara visión sobre cómo se ha elevado el nivel de vida y que por mucho que los salarios hayan subido somos más pobres en términos reales, ¿qué hace el gobierno con nuestro dinero? Pues subsidios a medios de comunicación, rescates bancarios, chiringuitos políticos, cargos innecesarios, puertas giratorias, confabulación con grandes empresas para monopolios inexpugnables que crean barreras de entrada a posibles competidores, y todo ello con la excusa de mantener el estado del bienestar. No hace falta ser economista para entenderlo. Para frenar la inflación y recuperar nuestra economía, necesitamos frenar el gasto público. Menos impuestos, menos infraestructura estatal, eliminar redes clientelares y, a ser posible, mejores políticas monetarias. Permitir escenarios de libre mercado, dejando competir a las empresas y poner menos trabas a la producción. Con las bajadas a los costes de producción y contratación, la proliferación de opciones hará que los precios bajen y nuestra calidad de vida mejore. Esto no es una utopía, aunque tampoco es algo rápido, y no podemos esperar a cambiar todo este sistema en 1 o 2 años. Lo que sí podemos es tener en el horizonte a países donde el gobierno ha reducido su tamaño y ha dejado a la gente trabajar libremente, lo que ha resultado en que la economía ha crecido y el poder adquisitivo ha mejorado. En España seguimos en la rueda del hámster. Todo está diseñado para mantenernos atrapados en la dependencia del Estado. No nos empobrecemos porque el mercado nos explote. Nos empobrecemos porque el Estado nos saquea. Cada vez que un político dice que la economía va bien, lo que en realidad quiere decir es que va bien para ellos. Nosotros, mientras tanto, seguimos pagando la cuenta. Si realmente queremos un futuro donde el dinero que ganamos valga algo, donde podamos ahorrar sin miedo a que la inflación se lo coma y donde podamos prosperar sin que nos sangren fiscalmente, solo hay un camino: desmontar este modelo estatista y devolverle el poder a la gente, a base de eliminar regulaciones y tener mayor poder de decisión sobre a dónde va o no el dinero que ganamos. Y esto no es el problema, es la solución. Un saludo y les esperamos aquí, en el Punto ANCAP.